Oigan, bonito es lo bonito. Qué bonito es lo bonito, qué bonito es volar. También hace mucho que no cantamos esa nuestra canción, ¿se acuerdan? Que es muy O bonito. podemos cantar. Y qué bonito. Soy como el chile verde, llorona. Soy como el chile verde, llorona, como las barbas de Johnny Carmona. Picantes, pero sabrosas, ¿no? Oigan, sabroso como el buzón de dudas que tenemos el día de hoy, que es un espacio que nos encanta porque podemos compartir con ustedes experiencias y también opiniones. Así es que recuerden con el hashtag de buzón de dudas en @capital_21. Y el día de hoy, Luis Antonio nos hace la siguiente pregunta vía Facebook. Dice: estoy casado desde hace un año. Por el trabajo de mi esposo acudimos a muchos eventos sociales. Aunque abiertamente somos gays y hablamos de nuestra relación y nuestro estado civil en las fiestas a las que vamos, él jamás me ha permitido bailar con él. Pues dice que no se vería bien. En realidad yo me siento más incómodo de no poder disfrutar de las cosas como las otras personas. ¿Estoy mal o estoy exagerando? ¿Qué me aconsejan hacer? Bueno, yo creo que parte de la labor que hacemos con un programa como este y en general de la visibilidad de la comunidad LGBT es exactamente esto. El de que de alguna manera la gente se acostumbre a que otras personas tienen derecho a disfrutar lo mismo que los demás disfrutan. Y no hablando en situaciones de derechos legales como efectivamente estar casados, pero sí en una fiesta y demás, pues el poder bailar con tu pareja, ¿no? Miren, el bailar es un acto muy maravilloso. Si te puedes compartir con otra persona, es un movimiento increíble, pero además esto se genera para que la gente te admire. Yo en alguna ocasión, y hace muchísimos años, con mi entonces novio Thierry Byron Sadik, que bailábamos en las fiestas heterosexuales, les juro que la gente se quedaba impávida. Nunca hubo una burla, nunca hubo un vituperio, siempre admiración. Yo creo, y bueno, le puedo decir a este joven, a Luis Antonio, que le hable con su pareja, que bailen un día, que experimenten y van a ver que es algo Claro, muy muchas fantástico. veces el miedo al que dirán. Exacto, que Pero no, también como- no vivimos de eso, del que dirán. Como tú lo acabas de decir, ¿no? Si bien nuestro programa está enfocado para sensibilizar a la gente y para informarla, esto también empodera. Y qué cosa tan padre, ¿no? Que uno se pueda sentir empoderado de poder salir a la pista de baile, ¿no? Con todas las herramientas que ya les hemos compartido, de que no es, o sea, no se vale que la gente discrimine y que ustedes pueden, ¿no? Tener ya herramientas para salir con la cara en alto, ¿no? Y disfrutar de estos momentos como tú lo haces, solamente que ahora falta que tu pareja lo comparta. ¿Cómo compartirlo? Pues mediante el diálogo. Ahora, ¿no? también hay que ahondar en que quizá el novio, bueno, el esposo, no sabe bailar o se siente inseguro de bailar. Quizá no es porque sean Quizás dos en hombres. otras cosas. Yo creo que sí bailan, nada más que no bailan delante de De la gente. Háganlo un día en la bola, así Sí. en payaso de rodeo, háganlo un día, a ver qué pasa, y luego ya se van juntando. Pues sí, Yo te poquito adoro. a poco, quizá, ¿no? Yo te adoro, Sí, soy ay, tu qué de fan. bonito. Mira, disfruten, que vida solamente tenemos una, no sabemos cuándo se nos va a ir. Entonces, bailar y poder compartir ese momento, no esa expresión corporal con otra persona, es algo mágico. No se queden con las ganas. Y bien, amigos, vamos a ver nuestra historia de vida de esta noche. Disfrutando de este recinto maravilloso, vamos a gozar de los logros de esta persona. Amigos de Diversidad CDMX, estamos el día de hoy con una gran actriz, una sacerdotisa del teatro. Esta historia de vida para mí se me antoja suculenta. Ella es, por supuesto, la gran, la fantástica, la increíble Pilar Bolívar. ¡Aplausos! No, bueno, no se aplaudió bien, ¿verdad? Oye, Muchas Pilar. gracias por esa presentación, No, de hombre. verdad, Dani, wow. Y ya que te digan sacerdotisa del teatro, pues ya son palabras mayores. Porque tienes ya ganado un estatus. Cuéntame, por favor, ¿dónde iniciaste? Yo sé que tú tienes la carrera de licenciatura dramática y teatro por la UNAM. ¿Estoy cierta? Exactamente, sí. Bueno, eso fue cuando ya era bastante mayor, porque inicié haciendo teatro, pues desde que nací, desde que me acuerdo, creo que fue en la guardería de la UNAM, precisamente, donde ahí me tenía mi mamá, porque ella iba a trabajar. Y entonces desde ahí empecé a hacer teatro, pero ya teatro con conciencia, personajes con conciencia. Yo creo que tendría unos 3, 4 años. A mí lo que me encanta de los actores es que no tienen tabúes, que suceden, que son orgánicos, que están ahí. Tú cuando llegaste a
a ver, a las filas de Desde Gallola, que es donde yo, bueno, me cruzo contigo, dije, esta chava es increíble. Tienes un poder, tienes una manera de acomodarte, eres muy adecuada. Además, Desde Gallola, bueno, todo un equipo, ¿no? Como muy abierto, y tú embonaste perfecto. Bueno, yo venía trabajando muchísimo teatro cabaret, principalmente con Jesús Rodríguez en El Hábito, cuando abre ese maravilloso, pues, centro nocturno en Coyoacán. Madrid número 3. Exacto, Madrid número. Fíjate, ese lugar es un poco mi casa desde muchos puntos de vista. Trabajo mucho con Jesús Rodríguez descubro esta capacidad de caracterizar, de imitar, de hacer estructuras mentales diferentes. Yo ya era actriz, ya había salido de la universidad, pero ahí descubro este poder que tengo, que tú dices que es para hacer personajes, para acomodarme, para acoplarme, para poder ser el otro, pero no como una imitadora, sino como alguien que hace una caracterización con una estructura mental. La Veros, porque si usted no sabe o no lo recuerda, ella es la Veros de Desde Gallola. Que todos decían que si era hombre, porque el estilo que yo utilizo mucho para caracterizar tiene toda una estética, pues travesti, como tú bien lo sabes, es un estilo muy particular, tipo drag queen, con maquillajes muy cargados, con exageración del vestuario, del gesto, de la peluquería y demás. Entonces muchos decían, ¿quién es ese chavo, exacto, ese hombre que hace a Verónica Castro? Y se impresionaban mucho cuando sabían que era mujer. Y lo que a mí me encanta de Pilar Bolívar es que ella lo lleva muy bien. Nunca tuviste una bronca, ¿no? Tú No. eres como, sí, sucede. Ay, claro, soy hombre. Sí, soy hombre. Tú no tienes bronca con el género. No, por supuesto que ninguna. Me encanta, de hecho, hacer personajes masculinos, ¿no? En La Rubia, la Trigueña y la Pelirroja Vengadora. Pausa dramática, que el día que yo vi esa obra, por supuesto, en los complejos de los Fábregas, Ajá. cuando yo vi a Pilar, yo no podía creer lo que estaba viendo. De repente hay una escena donde sale un señorcito orinando. Y yo decía, ¿quién es el señorcito orinando? Era ¡Tarán! yo, era Víctor. Entonces la verdad es que me encanta hacer hombre, mujer, niño, quimera, monstruo, transformer, endémico, o sea, lo que haya. Y lo que, ¿por qué? Porque creo que es la estructura mental que yo tengo, mi corporalidad se da obviamente para poder hacer todo tipo de personajes. Yo creo que eso es ser un actor. Para mí los actores de personalidad son otra cosa. Yo creo en los actores de carácter. Es una exquisitez verte en televisión. De repente muy atacada por tus mismos compañeros, porque bueno, parece que te estás vendiendo, prostituyendo y estas cosas que de repente en los 80s y en los 90s era tan como trillado, ¿no? Pero lo que haces tú es fantástico. Yo hago algo, Dani, que es padrísimo. Yo salgo en televisión, que es necesario, así como decía que no es necesaria la portada, y eso sí es necesario estar en una plataforma, estar en un medio grande, masivo, sin hacer mujer casos de la vida real, sin hacer telenovelas piñacatas, sin hacer... Y la gente me conoce por ser Pilar Bolívar, por tener una opinión, y eso de verdad a mí me ayuda muchísimo para que la gente vaya al teatro a verme haciendo lo que mejor sé hacer, que es actuar. Productora, además, por supuesto, ahora de Horacio Villalobos en Un Acto de Dios. También productora, estamos produciendo juntos, Horacio y yo, dirigiendo a Horacio Villalobos en Un Acto de Dios, que de verdad nos ha ido fantástico. Es una comedia celestial, es una comedia inteligente. Pues también hago vestuario, tengo más de 90 producciones como vestuarista, también hago maquillaje, peluquería escénica, produzco, adapto, tropicalizo las obras. ¿Qué te falta por hacer en la vida, mujer? ¿Qué me falta? Porque por tú ya hacer? eres feliz. Es Ya has que pasado sí, todas. sí, soy feliz, eso es padrísimo. Sí, que eso es lo primordial, porque para estar en el teatro, para hacer televisión, para comunicar algo, lo primero tienes que estar bien tú. Sí. Y me parece que tú eres muy equilibrada. Y además te conozco perfecto y eres muy feliz. La verdad no me falta en ese sentido de, me falta algo por hacer y demás. Creo que está en el tintero el monólogo de Mary Anning, ¿no? Para el año que entra, pero así de faltarme algo de hacer. Sí, ya estoy haciendo a Sarah Bernhardt, imagínate, o sea, ya que... Ya no nos falta nada por hacer y pues nos ha quedado muy... Y mucho por hacer, Dani. Bueno, Tú más sabes. bien, es que falta mucho por hacer. Hay tantas cosas que uno a veces quisiera, pero el tiempo luego no da, como en esta entrevista. No, yo podría Dios, quedarme sí. contigo toda una vida, pero... Y yo contigo, Daniel, que aparte de todo, sabes que te admiro, Muchas te gracias, respeto y te quiero muchísimo porque eres una persona invaluable. Has luchado y tienes una personalidad impresionante. Muchas gracias. Como impresionante ha sido todo lo que nos ha contado en esta entrevista la señora Pilar Bolívar. Pues, ¿qué te parece si volvemos, si tú nos lo permites, al estudio de Diversidad CDMX? Claro que sí, Dani. Aquí en Un Capital beso. 21, vamos para allá con Sheila y con Johnny.
Y ya estamos en esta sección que a mí me encanta también, que es ¿qué te traes? En 30 segundos tenemos que recomendar algo. Tú también puedes hacerlo a través del hashtag ¿qué te traes? Y vamos a empezar con Johnny. Pues bueno, ustedes saben que me encanta Disney y hoy que estamos cantando, ¿por qué no van a YouTube y buscan todos los videos de la serie Canta con nosotros y disfrutemos de los éxitos de Disney con nuestras voces? Amigos, yo les quiero recomendar a una artista muy poderosa mexicana. Es una compositora y cantante que se llama Anne Ifker. Anne Ifker compone su propia música y se especializa en el pop y en el rock con toques de blues, de soul y de jazz y también de bossa nova. Es una mujer muy inteligente, muy sensible, que últimamente acaba de sacar un sencillo que se llama En tu corazón. Y este último single de En tu corazón habla acerca del amor sincero, tierno, sin colores y sobre todo sin miedos. Y nos dice que puede haber historias de amor en las cuales no necesitamos de los príncipes azules para ser felices. Anne Ifker, no se la pierdan. 1952-2009 fue el tiempo de vida del músico Jorge Reyes, que se abocó a estudiar lo que pudiera haber sido la música prehispánica. Busquen su discografía: Bajo el Sol Jaguar, Comala, Crónica de Castas y un sinfín de discos que nos vuelve a las raíces, a lo que somos nosotros como mexicanos, y a la gente del extranjero. Busque a Jorge Reyes. Oye, qué belleza Jorge Reyes. De hecho, Sí. le produjo un disco a Sasha. Sí, sí. Y es una belleza. Es Yo una cosa en mi adolescencia conocí el trabajo de Jorge Reyes y es divino. Y divino como la música, como Sí. cantar, como bailar. Qué programa tan bello, ¿no? No, Es que antes de que existiera cualquier arte, supongo que la música, ¿no? Ya era Pues la parte de voz. nosotros. La voz y emitir. Es el primer instrumento. Exacto. Y después un palito, una piedrita, y después se formó el coro. Bueno, pero gay. que no primero No. existía la lluvia y en la lluvia tú también escuchabas la música de la lluvia. No, Eso bueno. es algo que nos ha Gotitas de acompañado. lluvia de abril. Te siempre con Disney. Yo soy fan En de Bambi. Johnny. Nos Oye. acompaña la música desde el nacimiento, o sea, es algo que viene, ¿no? Al mismo tiempo en línea paralela con la existencia humana, ¿no? Entonces, pues qué padre que el día de hoy le hayamos podido rendir este homenaje, ¿no? A personas que se dedican a esto, que comparten su alma, su ser y su profesión, que como el coro, ¿no? De la Ciudad de México. Es que es una belleza. Imagínense mi vida compartir con estos dos que traen la música por dentro. No, bueno, Pues pero si tú nos acabas de dar una lección de Claro. canto. Ustedes allá en casita salgan, canten, bailen, disfruten los espectáculos que muchas veces son gratuitos en plazas públicas de esta fabulosa CDMX. Y recuerden comentarnos en hashtag #DiversidadCDMX o en nuestras cuentas. @la_supermana. @la Supermana del musical, perdón. @Sheila Ferrera. Ay, @Johnny Carmona. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Oye, me encanta cómo cantas. No, Tenemos muy que amable. presentarte. Nos en un vemos. próximo disco, mi amor. Pero por favor. Oye, Presentárselo a la claro, gente, exacto, tu sí. proyecto. Gracias Pero al ya lo Teatro de la Ciudad.